Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, buenas tardes, casi noches. Yo estaba esperando, pensaba que nos iban a... Pues, entendí las cosas al revés. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a Joaquín por llamarme para presentarlo. Ayer estuvimos en Mieres, hoy nos desplazamos aquí a la costa. Veníamos antes en el coche. Bueno, para aquí, para la Semana Negra y tal, y veníamos escuchando a Steve Earle y me acordaba, digo yo, joder, qué buen músico para presentar un libro como Fardo. Steve Earle, que es una persona que tuvo serios problemas con la justicia, estuvo a causa de su adicción a las drogas, estuvo en la cárcel, de la cárcel salió limpio, luego tuvo la inmensa desgracia de que su hijo Justin Townes Earle, que también era cantante, pues murió a causa de esa epidemia llamada fentanilo en Estados Unidos. Y para encima que luego se popularizó mucho también como actor gracias a su papel en la serie The Wire, donde hace un poco de sí mismo, hace un poco de extoxicómano que va por los barrios bajos de Baltimore a intentar ayudar a los toxicómanos y tal. Es una persona bastante entrañable, el pobre Earl. Y me acordaba porque Fardo me recuerda un poco a The Wire también, porque si The Wire tiene, pues habla un poco es una radiografía de una ciudad, en este caso Baltimore, a través de los sindicatos, de la prensa, de la educación, de la política. En Fardo es una radiografía de un pueblo inventado del sur. Ayer hablábamos de Chirves, como me había recordado también un poco Rafael Chirves, pero en estas páginas se radiografía una ciudad del sur, pues a través de la política, a través del narcotráfico, a través de diversos puntos de vista. Me gustaría que hablases tú un poco de Fardo, si estoy acertado, si es una radiografía del sur, o de algunos puntos del sur. ¿Qué pasa con el narco por ahí abajo? ¿Cómo están las cosas? Bueno, gracias a los que habéis venido aquí a esta presentación de Fardo. La novela se puede entender de muchas maneras, porque como contenedor, que suele ser una novela, suele haber diferentes contenidos, estilos o quizás intenciones, ¿no?, en la novela. Pero estos días que han estado reflexionando tanto Piñeiro como Marc Areis ahora mismo, él verá que hay un disparador y hay un elemento en el que la novela por la que se provoca, ¿no?, por la que se escribe. Y la verdad que Fardo es una forma de abordar una cuestión que se estaba analizando, que es el narcotráfico en la zona del estrecho del sur de España, ¿no? Y en Andalucía estamos viendo cómo están surgiendo televisiones que están haciendo seriales o novelas que se están editando, donde se habla del narco andaluz como un nuevo género, y además un género en el que de nuevo se coloca al criminal como algo a evitar, ¿no? Es decir, Pablo Escobar o Chapo Guzmán son ejemplos, ¿no?, en diferentes países del mundo, pero somos reconocibles y hay toda una trama empresarial detrás, de producción audiovisual, en torno a fenómenos del narco. El narco gallego también lo ha tenido ya. Todo un género sobre un subgénero, ¿no?, del tema del narcotráfico, que anclado en Galicia, ¿no? Y la verdad que estamos viendo en Andalucía cómo está surgiendo eso. Yo que vengo de esa parte del estrecho, de ese territorio estrecho, lo que he intentado en la novela es condensar los 40 años de mi experiencia vital, en el sentido de que en los años 70 la gente sale a la mar a buscar el alijo, a buscar el hachís, buscándose la vida para salvar una situación de exclusión social, de marginación. Es decir, la foto que veis aquí en la portada, nosotros, que es Sabinilla, de los años 70, es un poblado de pescadores y pescadoras
que, bueno, pues ahí había gente en esas chozas, la hemos quitado de la portada, porque precisamente la novela lo que se habla es de la ausencia, perdón, de lo que es el quebranto, la ruptura de lo que es la comunidad, ¿no? En aquellos años 70 que la gente salía a buscar el alijo de forma colectiva, se organizaba todo y al final la gente en ese submundo del tabaco y del hachís malvivía o podía vivir, pero en este caso en 40 años a la vista se ha convertido en todo un proceso en el que hay una industria del narco totalmente instituida y en la que la permeabilidad de lo que es la corrupción urbanística, política o incluso otro tipo de actividades criminales como la trata de blancas, como el juego, la noche, etcétera, van unidos también de eso, ¿no? La novela evidentemente tiene que tener un concejal comunista o un alcalde comunista porque estamos en el Mediterráneo y por supuesto también es una novela en la que más allá de lo que tú dices que puede ser reconocible algunos estilos, yo creo que hay un homenaje. Toda la persona que hace una primera novela, se lo decía Javier Cerca, uno de estos. Yo lo escuché porque me parecía que era interesante. Algunas cosas se dicen. Y decía, verdad, que las primeras novelas suelen ser homenajes a los autores y a las autoras que has leído. Y ciertamente hay un homenaje, claramente, en las citas primeras a Manolo Vázquez Montalbán, que decía que la literatura no es otra cosa que unos momentos en los que el lector tiene que después ir metiendo musculatura, es decir, hay que dejarla fluir. Yo he escrito una novela en ese sentido muy fluida, muy coloquial, muy de la calle y con un estilo donde critico directamente al mundo del cine que está banalizando el mundo del narcotráfico por lo que supone de desaparición de las comunidades, ¿no? Ayer indicábamos precisamente que el narcotráfico es uno de los mayores indicadores de la desigualdad, bueno, pues no sé si atreverme a decir global, pero bueno, o de determinadas zonas que podemos conocer o tal. Como decías antes, hay gente, pues bueno, de estratos sociales bajos que van o iban a agarrar los fardos y luego hay una serie de gente que se beneficia muchísimo, bueno, aparte luego más allá del consumo generalizado que pueda haber o no. Con todo esto quiero decir que cómo está la situación actual en esa zona por ejemplo, hay una situación de pobreza social cultural, que ayer decías lo de social cultural, que hace que la zona sea, aparte de sus condiciones geográficas obviamente, que hace que la zona sea más proclive a ese tipo de, aparte de las tradiciones culturales, que sea más proclive a eso y luego, por otra parte, también decir, hay una serie de gentes que aspiran no a meterse droga o a vender droga, sino a ganar dinero. Bueno, he hecho un apunte porque la novela es ficción, pero que sí viene de toda una experiencia vital donde quizá la realidad supera la ficción y la gente del pueblo que yo he vivido mi juventud, cuando ha leído la novela dice que es una novela que huele a salitre, es decir, que tiene toda esa recomposición del contexto, del estrecho, ¿no?, de las dos orillas. Y se habla de la comunidad que incluso cuando había que no solamente buscar la droga, sino también salir con el copo, que es una técnica de pesca, ya sabéis, muy dañina para los pequeños, para los alevines, la gente colaboraba sacando el copo porque era una manera de que todo el mundo beneficiase de la actividad que fuera, ¿no?, por la misma pobreza. Pero es verdad que la deriva que ha podido tener de los años 70 hasta 2015, que se ambienta la novela, la Costa del Sol, el campo de Gibraltar, experimenta unos procesos de cambio muy singulares y muy distintos, pero también muy debidos precisamente al espacio de frontera. Tener en cuenta que Gibraltar funciona como paraíso fiscal, tiene más de 40.000 empresas en una población de 34.000 habitantes y después hay todo un negocio que funciona en torno al lujo, y el lujo, decía un experto escritor como Manolo Vázquez Montalbán, el lujo expulsa la identidad de los pueblos. Es decir, hay una forma de entrar en un lugar común que es el de premiar a las privilegiados y a las privilegiadas, y en ese mundo de éxito
sí que está la población en general, no solamente la gente del estrecho, o sea, la gente quiere ganar pasta. Es decir, ahora mismo se ha metido un veneno, que es el capitalismo salvaje a tope, que la ultraderecha lo que representa precisamente son esos valores donde la individualidad está por encima del colectivo, por supuesto, pero donde además la pasta está por encima de todo, ¿no? En el proceso de escritura, como también hay cuestiones personales que afloran, porque al final también la literatura es emancipatoria, no tanto terapéutica, pero sí emancipatoria porque te libera y puedes decir cosas, otras cosas que te curen o no, pero sí es verdad que cuando se aborda el tema de las escort, de las niñas que empiezan con 16, 17 años a ser personas de compañía para un montón de gente depravada que las utiliza, bueno, de cualquier manera, porque eso hay toda una industria también de eso. Cuando yo estuve hablando con un brigada de la comandancia de Sevilla, de ahí de Montequinto, él lo decía claramente, dice, el problema actual no son las drogas, porque las drogas no podemos controlarlas porque están en todos sitios. Llegan patinetes, te lo meten en el buzón, te llega por MBV, es decir, la droga es más fácil de acceder. Lo que es más difícil de acceder es al dinero. Entonces ahí se explica el fenómeno de que la gente joven por el dinero haga lo que sea, ¿no? Es decir, esa imperiosa necesidad de destacar en la sociedad por tener dinero. Y es verdad que el fenómeno del narcotráfico ha tenido evolución, no solamente porque el tipo de droga que se saca ahora más del mar son fardos de cocaína, no tanto de hachís, hay más cocaína ahora por el Guadalquivir que nunca. Es decir, todo eso tiene que ver con los momentos históricos, también tiene que ver con los procesos propios de las mafias, en los que, por ejemplo, la mafia marroquí ha hecho ocupación territorialmente en la Costa del Sol, ¿no? Y ha desplazado a las mafias autóctonas, la de toda la vida, ¿no? Eso ha generado una tensión que va más allá, y las mafias holandesas ya también tienen una intervención directa en todo el tráfico, porque, claro, ¿por qué es tan importante el Estrecho o Galicia? Porque son puertos, ¿no? Son vías de entrada para toda Europa de una cantidad ingente de droga, de gente que se droga, porque otra cosa también es de la adicción, que eso es un fenómeno que en el campo de Gibraltar, evidentemente, hizo tanto daño como que la heroína pues hizo mella como en toda la sociedad española, ¿no? Es decir, es muy complejo el asunto. Entonces, con una ventana como es Fardo, una ventana a ese territorio estrecho, que al final todos habitamos, pues es una forma también de entender por qué la gente no solamente se tira al mar a buscar un alijo, sino también por qué la gente se corrompe, ¿no? No es una justificación, aquí se habla directamente de policía, de guardia civil, que está metida en el ajo, pero al final son todos víctimas de una situación en la que es muy difícil salir. Casi imposible, ¿no? Esa falta de esperanza que decíamos ayer en Mieres no es otra cosa que quizá una reflexión realista, una reflexión sobre una realidad que existe. Estará peor o mejor contada, ¿no? Pero he querido yo sobre todo sacar esa visión de que el mundo ha cambiado mucho en cuanto a lo que se hacía antes, por ejemplo, en esa zona, y lo que es ahora. Ahora, por ejemplo, sacar un cargamento en Andalucía, el dispositivo de gente tiene que ser mínimo 100 personas. Es decir, ¿quién está ciego para no ver eso, no? Porque no solamente es un destacamento, no solamente hay una familia, un clan, sino hay muchas familias. Es decir, estamos viendo cómo en la zona más vigilada, una de las zonas más vigiladas del mundo, que es el Estrecho de Gibraltar, que tiene un sistema de vigilancia integral, donde una retícula de 40 por 40 se puede ver satelitalmente y se puede saber todo lo que se cruza, las personas mueren buscándose una vida mejor, y las cargas de hachís también pasan, y las cargas de otro tipo, ¿no? Es decir, también el tráfico de personas, ese que decía de las personas que mueren. Es decir, ¿qué está pasando para que una industria que necesita 100 personas para cada desembarco no sea atajada en su raíz? Es decir, cuando se ve que se está embarcando en Marruecos, cuando pasan y cruzan con las lanchas y llegan a un sitio donde hay otras lanchas con unos petaqueros que le tienen que llenar de gasolina los motores para seguir y continuar, pues ya sabéis que 14 kilómetros son lo que distancia entre África y Europa, pero después, claro, hay otras distancias que no pueden abordar las lanchas en esas velocidades, con lo cual los petaqueros son necesarios, eso es gente, pero gente que tiene que buscar la gasolina también en territorio andaluz, y tiene que bichear también a la Guardia Civil, que está buscando ya ese tipo de
de insumos, ¿no? De apoyos que se hacen en tierra. Bueno, después cuando llega la carga a la playa, necesita gente para descargar la carga. Y después se necesita la carga desplazarla y guardarla. Y después distribuirla. Es decir, es una industria. Una industria. Lo que yo vengo a decir, que es lo que quizá por ahí va tu pregunta, es que Fardo no es otra cosa que una forma de ver el capitalismo actual. El capitalismo funciona en A y funciona en B. Aquí no nos cuenten más milonga. Y el Estado español podrá decir que Venezuela, no es el caso del Estado español, pero la prensa dirá que Venezuela es un narcoestado, ¿no? Bueno, pues ¿qué coño es Galicia, no? Decidme a vosotros qué coño es Galicia. O qué carajo es toda la permisividad que hay en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar respecto al fenómeno narco. Es decir, hay una permeabilidad. Las fronteras no son tan fronteras porque hay una permeabilidad entre el poder político, entre la administración, entre la corrupción y entre el narcotráfico, que es quizá una simbiosis de ese nuevo capitalismo que viene ahora, o que ya está instituido, que es muy difícil quizá bajarse porque la inercia es precisamente que la gente puede consumir, que sea libre de consumir droga, que si no sé qué, ya sabéis que hasta el CBD se puede consumir, bla, 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 bla. Esos son los resultados quizá, pero las consecuencias de todo esto se anclan en el tiempo y más que solución, yo lo que planteo es que hay que hacer un análisis propio, hay que hacer una reflexión profunda como sociedad sobre este fenómeno, no solamente porque se concrete en violencia, porque la mayoría de la gente que se mete en esto del narcotráfico termina de alguna manera u otra siendo víctima de la violencia. Y personalmente, como he vivido todo eso, la violencia ha sido cada vez mayor, ¿no? Es decir, desde los años 90 hasta ahora, el índice de criminalidad, por mucho que lo intenten disfrazar de una manera u otra, pero el tipo de violencia cada vez es más extrema. Es decir, hay como algo consustancial al fenómeno del narcotráfico es que la sociedad se rompe y las comunidades se pierden. Mafia marroquí, dijiste. Últimamente nosotros, o por lo menos yo que nací en el 81, siempre nos conocimos la mafia italiana, sobre todo la siciliana y la napolitana de la Camorra. Luego empezamos a oír hablar de la Nandretta, ya hace poco tiempo que saca la Bresa, de la rusa que se implantó en el sur, de la mafia holandesa, hace poco también la mocromafia, de la mafia albanesa, está muy en boga últimamente relacionada precisamente con tal, la mafia marroquí. ¿Mafia marroquí? Bueno, cuando he hablado antes de que hablan de Venezuela como narcoestado, ¿no? Y parece que se queda tan plancho todo el mundo diciendo que es un narcoestado y ya está. Sobre la monarquía alagüita, sobre la monarquía de Marruecos nadie dice nada. Es decir, la mayoría de las explotaciones de cannabis que se dan en Marruecos son propiedad de la realeza. La gente que trabaja en esos campos de cultivo tienen situaciones peores que la de los plásticos de Almería o de los plásticos de Huelva, es decir, situaciones más de semiesclavitud real, porque estamos hablando de un régimen feudal disfrazado de monarquía parlamentaria, y la evolución de Marruecos, porque hayan democratizado un partido trotskista y tenga una democracia representativa, sigue siendo una monarquía que maneja todos los aspectos sociales, comunitarios y religiosos de Marruecos. Y eso sí que es un narcoestado. De hecho, hace un mes salía en los noticieros, en la radio marroquí, en varias radios, anunciando que se paraba de sacar hachís para España. O sea, fue una decisión de la propia monarquía. O sea, una industria en la que dice se corta porque estaban presionando otra cosa. También hay una cuestión importante que ya Julio Anguita lo decía, de que todos los problemas de España vendrán por el sur. Y no lo decía por Andalucía, lo decía por Marruecos, en el sentido de que el problema geopolítico, geoestratégico de Europa nos hace ser dependientes del vaivén que tengan en ese momento las potencias internacionales. Y Marruecos ahora mismo es un gendarme de la OTAN para toda la zona del Oriente Próximo, con su base militar. También una forma de implementación que se le ha hecho a ese gobierno en base de ayudas directas ha sido por el tema de que es la frontera de todo el fenómeno migratorio subsahariano, es decir, como contenedor de que la gente pobre, más pobre
de subsahariana no pueda llegar a Europa. Es decir, Marruecos ahora mismo es un privilegiado dentro del mapa mediterráneo para precisamente ese orden que Estados Unidos quiere mantener, ¿no? Ese orden unipolar. Pero bueno, afecta a la zona, como decías tú, porque la zona es pobre, pues sí. O sea, la flota pesquera de Barbate, por ejemplo, no pueden ir a la sardina porque se ha llevado la cuota, se la ha llevado Marruecos. Es decir, en esas políticas agrarias comunes, esas políticas históricas que se han hecho, se ha desestructurado toda la pesca, la flota artesanal de la zona del estrecho. Quedan las almadrabas, que es un fenómeno que va ligado a otro tipo de fenómenos, sobre todo a un comercio internacional y a un turismo, que es lo que estamos vendiendo en España y en el sur, sol y buen tiempo. El atún como parte fundamental de la gastronomía para el turismo, etcétera. Pero más allá de la almadraba, que es muy concreto, lo que son las flotas pesqueras han ido desapareciendo. Y Barbate, por ejemplo, tiene problemas serios, y la gente de Barbate va a seguir buscándose la vida como sea, ¿no? Hacías mención antes a que siempre tiene que haber un comunista en la zona del sur. A mí me fascina mucho del libro el personaje tanto del alcalde como del concejal. Y sobre todo me llama muchísimo la atención, me gustó muchísimo, me encantó el viaje del alcalde a Madrid en el 2005. ¿Qué simboliza eso? Sin destripar el libro, ¿qué tipo de símbolo? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que es una señal de no hay futuro, como dirían Steve Jobs y Paul Cook y de todos estos que van a pasar por aquí por sesión dentro de poco tiempo? ¿O qué quiere decir eso? Bueno, la novela tiene dos momentos no históricos, en el sentido de años, 2015-2005. El alcalde comunista que va buscándose la vida, a ver cómo puede solucionar el problema del paro de su pueblo, pues se tira al monte y todo es negativo, en el sentido de que al final termina corrompiéndose. Pero eso, más allá de la trama, es un momento de consideración sobre los procesos que se dan para entender que por qué la gente da esos pasos, ¿no? Eso siempre me ha parecido a mí, porque esto es parte de una reflexión. Es decir, yo he vivido en la Costa del Sol y he vivido en alcaldías comunistas, y eso hay que decirlo, donde precisamente la corrupción también ha tocado a la puerta, ya ha llamado a la puerta. Yo tuve el momento fui secretario de organización de Izquierda Unida en Manilva, por ejemplo, y el alcalde se lo compró Jesús Gil, que es el padrino de mi hermano, imagínate la hermandad de los comunistas, ¿no? Y bueno, mi padre lo quería comprar Jesús Gil y llamó por teléfono a mi casa y cogí yo el teléfono. Se lo conté en la cadena SER hace poco, porque yo tenía un espacio en la cadena SER Costa del Sol cuando estaba antes en Estepona, ahora está en Marbella, y me lo preguntaban de esa manera, pues porque sabían que había cosas que no he contado en el libro. Es que no es autobiográfico, o sea, yo no cuento hasta dónde llega el mecanismo, ¿no? De cómo funciona el mecanismo. Pero Jesús Gil sí me llamó a mi padre, y cuando yo me puse, dice, Joaquín Decio Junior, pues mira, los 7 millones y pico de la hipoteca, sabía todos los datos de mi padre, los 7 millones y pico de la hipoteca. Después dijo, por ahí al pleno de la moción de censura, 200.000 pesetas, y después por cada pleno 150.000, y todo, te lo contó todo. Así funcionaba, y así se liberalizó suelos en San Pedro, con connivencia de otro tipo de políticos que eran del grupo independiente liberal. Es decir, si se hiciera la historia de verdad de cómo se articula todo y cómo se van generando dinámicas empresariales, políticas y sociales en torno a los ayuntamientos, parece que los ayuntamientos no manejan, pues sí manejan, sobre todo en los sitios donde hay gran negocio. Y todo eso lo digo porque en la experiencia mía necesitaba no vomitar, pero sí dar a conocer una reflexión que tengo de estos 40 años, de lo que ha pasado y por qué pasó eso y por qué gente que entendíamos que era incorruptible cambió de acera. Y eso es simplemente la reflexión de la novela, una complejidad de factores, temas que están vinculados y una manera un tanto también de hacer que esa visión que hay del narco andaluz cambie porque el hecho de ver tu realidad de una manera exagerada, porque los andaluces y las andaluzas sobre todo miramos la realidad de forma exagerada, somos exagerados y es una forma de ver la vida,
Es como el cine también, ¿no? El cine es una exageración. El cine, la gente no se besa mirando a la cámara, ¿no? Ni pasan todas las cosas en un minuto, ni dos, ni tres. Y todo es tan evidente. El cine nos engaña, ¿no? Es la fantasía de creernos una realidad. Bueno, he querido con Fardo, precisamente también de forma exagerada, y ver eso, tanto la dicción como el estilo. Y la exageración no es otra cosa que coger el espejo del Callejón del Gato, de ahí de Madrid, el que se vio Valle Inclán reflejado, el que vio reflejado el esperpento, y machacarlo, es decir, romper el espejo, que se haga triza, y en esos espejitos chicos que hay en el suelo, eso es lo que compone una realidad multiforme, plural, diferente, con aristas, con diferentes cachos, donde cada personaje es un pedacito de ese espejo. Eso es lo que he querido hacer con una novela que no sé si va a tener segunda parte, porque todo el mundo dice que le pongo una S y sea Far 2. Me tira mucho. De momento vamos a hacer la segunda edición mejorada, porque yo soy editor, pero no he querido meterme en la edición. Y bueno, a veces pues el exceso de confianza. Pero bueno, ya hasta la segunda edición va a salir dentro de poco, este verano. La presentaré en Conil y mi idea es seguir contando historias. Mi primera aventura como novela para adultos, yo he publicado sobre todo para público infanto-juvenil, desde la biografía de Marco Ana, que tuvo mucha repercusión, o cosas muy concretas como la biografía de Diego Cañamero, en fin, pero yo tenía muchísimas ganas de hacer una novela para contar historias de la gente. Bueno, pues yo os recomiendo no esperar a la segunda edición para leer a Joaquín, a pesar de que venga mejor editado, que yo eso ya ahí no me meto. A mí me gusta cómo se cuentan las cosas, y las ediciones para mí son tema aparte. Y nada, se nos acaba el tiempo. Joder, saber si Gil te llamo focineroso o no, pero ya no da para más. Y os recomiendo muchísimo que leáis el libro, que de verdad que está muy bien, y se nos acabó el tiempo. Gracias, Joaquín, y gracias a la semana que viene. Gracias a vosotros. Venden los libros y se firme ahí donde está esa mocina de moño y gafes. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.